exterior. Y lo hemos visto, lo hemos vivido y yo creo que el sistema está diseñado de tal forma de que pueden haber ciertos cambios estéticos de opinión y esto, en general no van a cambiar. Y hay un plan aquí sí vamos a hablar de un plan imperialista, porque no vamos a negar lo que Estados Unidos es. Estados Unidos es un imperio. Como tal imperio, pues trabaja así. Así que esto funciona así. Y nada, lo sigo escuchando, solamente quería aportar un poquito sobre eso, pues, de la definición, desde mi punto de vista de lo que es Nayib Bukele, y bueno, y de lo otro, de lo que hablábamos de la política exterior, ¿no? Y me voy a salir un rato lo sigo escuchando. Gracias, Xochitl, por el Gracias, espacio. Nabil. Josué entró antes y él no ha hablado. Este, ¿quiere hablar o todavía va a esperar? ¿Va a levantar la manito? ¿Cómo está la cosa? No, voy a esperar todavía que avance el tema. Vaya, ok. Entonces, si bien me acuerdo y si no me corrigen, bueno, también Mario Gómez está aquí y no tiene arriba la manito. Quienes tienen arriba la manito son Alex, Chambita y luego Acachual. Así que 5 minutos y vamos a dejar los 5 minutos. Yo tampoco voy a interrumpir, aunque después Una haya que hacer pregunta, alguna corrección. Sí, ya. Adelante, por favor, compañero. una pregunta, solamente una pregunta. Ujú. Vamos a ver, no sé si habrán hablado, porque yo entré tarde, pero sí hablaron de la señora que recientemente murió ayer. Se Ahora parece que mencionó temprano, pero si querés, podés hablar de eso y levantar la no, no, manita. no, no, yo pensé que no habían hablado del tema. Yo en No, no realidad hemos hablado realmente, no hemos hablado mucho. Benjamín Cuellar estuvo temprano con nosotros y la mencionó, pero no se habló de mayores detalles. Adelante, Chambita o Alex, y luego a Yo, Cachual. Padre Santísimo, señores, ¿qué significa corralito? ¿Qué significa corral? No dejar salir las reses o las ovejas o lo que sea. El corralito financiero implementado en Argentina no tiene nada que ver si es dólar o no es dólar. El corralito era porque no le permitían a la gente retirar sus ahorros de los bancos. Eso era el corralito. Tanto les cuesta entender eso. Porque siguen y siguen Chambita, machacando con eso. sin alusiones personales, Yo no he hay mencionado a nadie. personas, oíme, no, hay personas a los que nos cuesta entender y tenemos que ser diversos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas capacidades y con compasión hacia los demás expresar nuestra opinión, ¿verdad? Es que El demasiado joden compañero con te este está tema. diciendo Nabil y Cachual y yo coincido. Te está diciendo, la moneda local en El Salvador no se produce, no hay maquinita de dólares, está en Estados Unidos. Entonces, la política monetaria no depende del Banco Central de Reserva, Eso entonces es otro creemos que tema. no vamos a Eso llegar es al otro corralito. tema. Eso Eso es estamos otro tema. pensando. Yo Sí, también coincido con Nabil y con Acachual y me cuesta entender entonces, pero tengo claro por qué ellos dicen que técnicamente no vamos a llegar a un corralito y eso debería de ser una buena noticia, ¿verdad? Porque no queremos de hecho llegar al corralito, nunca. el Lastimosamente corralito, vamos a llegar a un momento de crisis que no va a ser corralito, sino que va a ser todavía peor. Pero el bueno. corralito se dio en Argentina porque a la gente no le permitieron retirar sus ahorros de los bancos. No Sí, mi importa si eran amor, soles. pero Chambita, es que hay que entender una cosa, el manejo de divisas tiene una razón de ser. Estados Unidos produce la divisa internacional, nosotros no tenemos que comprar dólares, los argentinos sí tenían que comprar dólares Pero y sí tenemos ahí a nuestros eso se ahorros en están los bancos. refiriendo ellos. Pero sí tenemos nuestros ahorros en los bancos. Y en El Salvador puede haber un corralito también. Se apodera de nuestros ahorros y ¿qué? Es un dictador. Aquí Chambita, también puede haber nadie corralito. sabe, todos estamos de acuerdo que es un dictador, todos. Todos estamos de acuerdo que vamos a llegar a una crisis. Lo que ellos dicen no es digno de eliminar, al contrario, lo vamos a tomar en cuenta. Yo también lo pienso. Ellos no van a cerrar la válvula de dólares para El Salvador, no porque nosotros
tengamos una economía sana, pero porque aquí hay inversiones en El Salvador y ellos van a buscar salvarlas antes de asfixiarlas. Eso es un escenario totalmente diferente El Salvador, Argentina, El Salvador actual que Argentina 2002, ¿verdad? Eso creo que es importante entenderlo. No es falta de entendimiento, al contrario, creo que es tener bastante información para llegar a esa conclusión, ¿va? Entonces, ¿vos crees que sí podemos llegar? Los compañeros creen que no. ¿Cuál es la siguiente idea? El símbolo de los corralitos en Argentina fueron las colas en los bancos, ¿sí o no? Sí. Ajá, porque la gente no podía retirar sus ahorros, no importa si eran dólares, soles o lo que diablo sea. Es que no los podían retirar porque tenían que comprar dólares, Chambita. Xochitl, me dejas solamente un rapidito. Sí, me parece bien. Adelante un minuto para que clarifiques eso, Nabil. La cuestión es que hay que conocer cómo se rige el sistema financiero y el sistema bancario en El Salvador. No es lo mismo que en Argentina, no funciona igual. Tus dólares valen lo mismo afuera de El Salvador como en donde sea, porque son dólares, tus ahorros están en dólares, se manejan en dólares. No importa, tú puedes, no tienes que cambiar tus dólares por quetzales para ir a Guatemala. Simple y sencillamente te llevas tus dólares y valen lo mismo en Guatemala, valen lo mismo en cualquier lugar. Es que por eso te digo, tú puedes, si la forma en la que se puede hacer, él no puede apropiarse de los ahorros de los salvadoreños, porque están en dólares y se maneja bajo un sistema diferente, bajo un sistema internacional. Padre Chambita. Santísimo. Ok, va. No Ahora, vas si a tú tienes convencer una a opinión nadie. diferente, Aquí va porque los interrumpo y ustedes me han interrumpido a mí. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? No, es que yo te estoy, No, es que no me dieron mis yo, 5 minutos. No me... Espérate, Chambita, te voy a dar los 5 minutos y te lo voy a recompensar. Pero aquí estamos aprendiendo de la conversación, todos y todas. Ahorita hay un punto. Nabil te está explicando algo que es cierto y yo estoy de acuerdo con él. Nabil, nosotros no necesitamos comprar los dólares, ese es el punto y hay que entender de política monetaria para saber, el país necesita de dólares, así como es una mercancía, ¿va? Los dólares son una mercancía y en El Salvador no tenemos que comprarlos porque nuestra economía está basada en dólares y eso hace la diferencia. Otra cosa es que el compañero Douglas quiere entrar y no hay espacios, así que si le da a alguien el chance. Y consta que yo no le pedí a Chambita que se fuera. Sácame a mí, bájame. Va, yo me bajo, solo, mira, oíme, solo te voy a dejar el tweet. Va, ok. Solo te voy a dejar el tweet ahí arriba. Yo creo que solo para ya bajarme, nos hemos enchivolado en tecnicismo de corralito con Argentina, El Salvador. Concuerdo con Alex. Alex, tal vez tú lo puedas repetir humildemente lo que tratamos de decir. No, permíteme, Alga. No, perdón, compañeros. No perdamos el orden. Arga, vos no tenías la palabra. El que seguía después de Chambita era ¿quién seguía? Ahí ustedes ayúdenme, creo que es Alex. Adelante, por favor. Gracias, Xochitl. A ver, respirando. Perdón, yo me perdí parte de la discusión, se me cayó y cuando regresé volví a encontrar que seguimos en el tema de corralito. Respetuosamente, insisto, respetuosamente, creo que nos hemos descarrilado en la conversación. Nos hemos enfrascado, yo lo dije anteriormente. No, vos perdiste la conversación, compadre. ¿Quién interrumpió? Perdón. Yo, porque él no siguió la... Perdón, Casual. Vamos a dejar que Alex, él acaba de decir que se cayó y que no siguió el curso de la conversación. Va, Alex, te voy a sintetizar lo que pasó. Aquí hay dos posiciones que no es malo descartar la discusión porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que plantea Casual y Nabil lo explicó y yo coincido, es que en el país ninguna situación se puede hacer paralelo con otra. Primero es un error decir que vamos a tener un corralito cuando ni siquiera la gente sabe lo que es el corralito, ¿verdad?
todos estamos de acuerdo que hay una dictadura, ¿va? Y el otro piensa que cómo es posible que no lo entendamos. Ya quedó claro, unos creemos que es importante discutir, que es el corralito, y otros no. Los que no quieran discutirlo no significa que callen a los que quieran discutirlo, ¿me explico? Entonces, si una discusión no está completa, la gente va a tener siguiendo dudas y en eso estamos y estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, ahí se ha quedado la tesitura, la discusión y ya te doy los 5 minutos para contextualizarte. Por favor, no interrumpamos a Alex y después Arga que me ayuda a recordar quién va porque no me acuerdo. Gracias, Xochitl. Sí, yo creo que es importante, por respeto, no interrumpir, por lo menos no hacerlo de manera abrupta. Yo creo que uno puede a veces pedir la palabra para interrumpir educadamente. Yo decía que regresé a la conversación después que caí, se me cayó, y encontré que siguen con el tema del corralito. Y sí creo que la conversación se ha descarrilado porque, como dije en una intervención anterior, el tema no hay que enfrascarnos en el tecnicismo del corralito. Aquí no estamos en un seminario entre economistas o doctorados o estudiantes, no es un graduate seminar, no estamos en la escuela de economía de graduados para estar discutiendo qué aplica o no aplica. Yo escuché a Caxual cuando él explicó lo del corralito la primera vez que le preguntaron. Él hizo un punto que es clave en esto. Él dijo que bajo el corralito que se dio en Argentina, que de ahí viene el término como ya todos sabemos, se limitó el acceso de los cuentavientes a sus ahorros, a sus fondos en el banco. Les limitaron las cantidades que podían sacar. Eso lo dijo él y está totalmente correcto. Entonces, si definimos corralito para no enfrascarnos en la cuestión técnica, que si es el dólar, que si es el Federal Reserve, que si son las inversiones estadounidenses, que si es imperialista, etcétera, etcétera, dejemos eso a un lado. Si definimos corralito como limitarle a los depositantes acceso a su dinero, ¿verdad? Simplemente como eso. Entonces, yo argumenté en una intervención pasada que eso sí se puede dar en El Salvador. ¿Por qué? Porque si el presidente mañana decide que por razones de falta de liquidez tienen y quieren evitar una corrida en los bancos porque surge un pánico entre los depositantes. Si él decide eso, por favor, que alguien me diga aquí cómo se evitaría que eso sucediera. ¿Quién le va a parar la carreta al presidente? Nadie. Absolutamente nadie. Y esa es una decisión que se tomaría en El Salvador, limitar el acceso a las cuentas de banco. Son bancos salvadoreños que se rigen bajo las leyes salvadoreñas. Ahí no tiene nada que ver el Federal Reserve ni nada. Entonces, eso sí se puede dar. Eso sí se puede dar. No, yo quisiera escuchar de alguien que me diga cómo fuera posible para... Sí, yo te puedo explicar eso si me dan la oportunidad cuando termine, por favor. Ok, no interrumpas a Quechua, por favor, esta es la última advertencia. No, te estoy diciendo que si me da la oportunidad yo Sí, solo voy a claro, explicar. pero él no ha terminado sus 5 minutos. Disculpa, tengo que ser rígida porque tengo 5 manos arriba también. Adelante, por favor, Alex, termina tus 5 minutos. Gracias, Xochitl. Insisto, yo creo que hay que ser respetuosos del tiempo de los demás y no interrumpir de manera que genere un negativismo. Pero creo que ya lo expresé y ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Yo me caí, perdón, pido derecho a la palabra. Espérame, Chambita. Está bien, yo sé que te caíste. Solo para que le demos fluidez a la conversación. Vaya, ya expusimos suficientemente acerca del corralito. Lo que cada quien considere al terminar el space,
puede ir a buscar la información, quedarse con ella, cambiar de opinión, lo que sea. Esa ha sido la contribución de la noche con respecto al corralito y podemos movernos al siguiente punto, por favor. Chambita, tus 5 minutos por el problema técnico y después Mario Gómez porque no ha hablado. Adelante, Chambita, 5 minutos. Gracias, gracias. Mario, bienvenido. Se te saluda, un fuerte abrazo hasta por allá. Miren, ya dijo Xochitl que el tema del corralito está cerrado. Solamente a cuerpo las palabras de Alex, las apoyo. Es lo que yo quise decir con palabras ordinarias, como es mi estilo, pero Alex lo dijo de forma elegante. Son estilos. Vaya, miren, cambiemos de tema. Por ahí alguien dijo de que Bukele no tiene ideología. Puede ser que no la tenga ni de derecha ni de izquierda, porque a veces se mueve de acuerdo a sus conveniencias. Pero en el gobierno, señores, sus prácticas son de derecha. Remachemos bien eso, ¿verdad? Es lo que nos interesa, porque somos sus gobernados. Sus prácticas en el gobierno han sido de derecha. No importa la ideología de él, se mueve para donde quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, con respecto a la cuestión esta del apoyo de los Estados Unidos, o de que lo va a sacar o no lo va a sacar, les cuento que el embajador nombrado hace una semana vino a El Salvador y pasó comiendo pupusas a Olocuilta. Y no estaban las sartas de comunicadores del gobierno explotando eso. Nadie lo acompañó. Él solo. Yo vi el tuit y apenas 2 o 3 funcionarios o gente del gobierno afín resaltó ese hecho. Se lo menciono como un detalle folclórico, ¿verdad? No le paran balón a este señor. Pero sin embargo, fíjense que yo creo que Estados Unidos en estos momentos no va a hacer nada contra este caballero. Uno, porque en estos momentos no ha amenazado fuertemente sus intereses estratégicos este caballero en este momento. Y 2, porque creo que Estados Unidos están conscientes de la alta popularidad que tiene este caballero todavía. Y ustedes saben que no les estoy mintiendo. Entonces, esos son detalles que no le permiten a Estados Unidos ahorita, pues, ponérselo en cintura como quien dice, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Gracias. Adelante, Mario. Va, Mario, mira, va Mario y tenemos 2 personas que no han hablado. Johnny regresó, así que voy a dejarle a la sabiduría del colectivo. Después de Mario, quien siga, ustedes lo deciden. Adelante, Mario, por favor. Hola. Bueno, ya no voy a hablar más de lo que estaban ahí discutiendo del corralito porque creo que ya se quedó bien claro. Igual, la razón por la que me conecté también era porque la vez pasada, porque se acabó el tiempo, ya no me quedó chance de cerrar un poco porque se tenía esta discusión, ¿verdad? De las medidas del estado de excepción y el impacto que tenía y me gustó mucho el espacio anterior, bueno, no el de ayer, sino el de anteayer, que se hablaba pues de en qué consiste el punitivismo, ¿verdad? Justo hoy sacó un artículo la gente del Faro que habla justamente de efectividad, o sea, me voy a quedar con esa palabra, del sistema o del régimen de excepción para la desarticulación de las pandillas. Y lo que dice este artículo de El Faro es que ellos han hecho una verificación en algunas comunidades que eran, digamos, bastiones, ¿verdad?, bajo el control de las pandillas y que confirman que no hay presencia, al menos no presencia visible de los pandilleros y sus contactos, ¿verdad?, de sus fuentes, les confirman que pues sí hay una desarticulación. Yo quisiera apuntar varias cosas. Una de las cosas que menciona uno de los entrevistados en este artículo, que es la agente Cristosal, la abogada Zaira, que una abogada penalista que tiene mucha experiencia en el área,
habla que ellos también han tratado de investigar, ¿verdad? Qué tan efectiva ha sido la medida con el tema de captura de miembros de las pandillas. Y ellos estiman que un máximo del 30% de los miembros de las pandillas han sido capturados. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasa con toda esta gente que ha sido capturada? Si solo un 30% son pandilleros, ¿qué pasa con los demás? Y yo creo que es importante entender la gravedad de esta afirmación y el tipo de cambio o el tipo de acuerdo que implícitamente se hace con la aceptación del régimen de excepción. Y lo voy a poner haciendo una analogía. Imaginemos que el día de mañana o en algún momento las maras nos hubieran dicho, se hubieran reunido y hubieran emitido un comunicado y hubieran dicho, miren, vamos a dejar de operar, pero a cambio, por cada uno de nuestros miembros que deje de operar, vamos a también pedir que desaparezcan 3 personas más. Yo creo que nadie hubiera aceptado algo así. Nadie les hubiera aceptado algo así. Y lo que nos está diciendo esta cifra, que solo el 30% de los miembros de las pandillas parecen haber sido capturados por el régimen de excepción, según la investigación de Cristosal, esencialmente nos está diciendo que casi 3 personas inocentes están siendo capturadas para capturar un solo pandillero. Este es el precio que estamos pagando por el régimen de excepción. Y yo creo que hay que dejar muy claro que todo esto es una medida que es desproporcionada. Y yo entiendo todo el dolor y el sufrimiento que han causado las pandillas, pero si ellos nos hubieran hecho esta oferta, entre comillas, yo creo que nadie lo hubiera aceptado. Y sin embargo la aceptamos porque viene de gobierno. Y con esto quisiera decir que este punitivismo, esta idea de que la gente, si no es con el garrote, no hace caso, lastimosamente es exportada a Estados Unidos. Este país es lo que hace con sus ciudadanos, es lo que hace con con los grupos marginados, con los afroamericanos, con las poblaciones negras, con los indígenas. Ya te pasaste de rosca, hermano, te pasaste de rosca. Parala. No, perdón. ¿Quién fue el que interrumpió? Yo, Perdón. porque vos dijiste que no iba a permitir partidismo y todo eso. Este ya se pasó de rosca. Este está yendo por otro lado. Yo no he dicho eso. Perdón, bueno, lo tengo Mario, grabado, adelante, estoy grabando por favor. todo y tú dijiste que... No. Lo que estamos diciendo es que vamos a hablar de cosas que son comprobables, ¿verdad? Y que la violencia estructural que vivimos en muchas partes del mundo viene de Estados Unidos, es una posición válida de hacer, y si es necesario contrarrestarlo, puedes pedir la palabra y contrastar con la posición de Mario. Hola, perdón. Okay. Adelante, por favor. Sí, y de nuevo, no me tienen que creer a mí. Tenemos los números y las estadísticas de cómo las comunidades hispanas, las comunidades negras son las que son mayormente arrestadas. ¿Y qué pasa con este sistema exportado de Estados Unidos, con este sistema punitivista? Es que tampoco está pensado en reincorporar a las personas a la sociedad. Se metió otra y vez por con eso es y que... racismo. Parala ya, compadre. Yo no he mencionado ningún partido. Con todo el honor de mi corazón, que lo tengo bien a la izquierda, por cierto. Tuve que bajarlo porque ha interrumpido demasiado, y ya dijimos que para hablar hay que levantar la mano, porque miren, o todos en el suelo o todos en la cama. 1 minuto que te debemos de tiempo, Mario, y ya después no sé quién sigue. Gracias. Como les decía, el problema es que con este sistema no se piensa realmente en reincorporar a la gente al sistema. Y lo vemos en El Salvador, que yo ponía un hilo corto ayer. ¿Qué pasa cuando alguien tiene antecedentes penales? Aunque lo hayan sobreseído, aunque ya haya pagado su condena, nadie le da trabajo. Exactamente lo mismo pasa en Estados Unidos. Porque la misma sociedad está acostumbrada a no pensar en la reinserción, en no pensar cómo realmente recuperamos a las personas para que puedan reincorporarse a la sociedad. Y obviamente esto termina
Esto termina afectando a las comunidades más pobres, a las comunidades históricamente marginadas, y obviamente eso nos sirve para construir una sociedad mejor, más justa y que sea sostenible a la larga. Y me quedo aquí, gracias por el tiempo. Gracias, Mario. Vaya, ahorita, ¿quiénes no han hablado? DM, Clovis. Yo no he hablado, la verdad. No, Xochitl, yo te sugeriría que le dieras palabra a Josué, luego a Mecha, que no han hablado, de ahí seguiría. Clovis estaba antes que Mecha. Sí, no, yo podría estar por último, no te preocupes. Luego va Dr. Clovis, creo yo que él llegó, y porque Chambita y Alex también. Y de ahí solo te sugeriría, porque yo ya no voy a tocar más, me gustaría que Otto, que es economista, pudiera dar participación acerca del tweet que yo puse ahí arriba, Otto, de las cuentas bancarias y el riesgo de liquidez. Tal vez nos ilustras más. Sería excelente, Otto. Bueno, pasen feliz noche. Vaya, acá. Entonces va Josué, luego Clovis, porque él entró antes que Mecha. Y ya después iría Alex y luego Chambita. Muchas gracias. No, pues le doy seguimiento a lo que dijo Mario, ¿verdad? Ya que dejaron de hablar del tema ya de economía hace rato. Entonces, tampoco quiero que me sigan acusando a mí también de que yo soy partidario de algo, ¿verdad? Solo por lo que voy a decir. Yo coincido con lo que dijo Mario, o sea, lo que dijo es real, yo no lo voy a desvirtuar. Lo que pasa en Estados Unidos con la marginación, ¿verdad? Algunas minorías. Sin embargo, lo que se ve en El Salvador, yo soy hondureño, ¿verdad? Yo vivo en Honduras, pero pasamos muy informados de eso, ¿verdad? Y lo que pasa en El Salvador no es una política importada de Estados Unidos, o sea, es todo lo contrario. Esto es muy latino, lo que se está viendo ahí. Y la manifestación de ese nacionalismo, ¿verdad? Que está galopando en nombre de Bukele, es algo latino, o sea, totalmente latino, y no lo apoyo. Esta idea de la mano dura en Honduras ya se ha implementado. Cuando estuvo el gobierno conservador de Ricardo Maduro, al principio de los 2000, él era reconocido por eso, supuestamente por haber luchado contra las maras. Miren, todos sabíamos de que él no hacía las cosas directamente en nombre del gobierno, pero en su gobierno hubieron como 3 enfrentamientos, 3 masacres muy recordadas, allá por el principio de los 2000, 2005, 2006, si no mal me equivoco. Murieron cientos de presos en enfrentamientos que habían sido empezados por los mismos policías que cuidaban las celdas. Habían masacres todo el tiempo y todo el mundo sabía que eso era obra del gobierno. Incendiaron un centro penitenciario, creo que estaba en El Progreso, si no me equivoco, o era en Comayagua, acá en Honduras. Murieron cientos de presos calcinados y todos los hondureños apoyaron eso. Entonces no es la primera vez que se manifiesta esto de la mano dura en la región. Entonces todo el mundo, cada vez que habla de Ricardo Maduro, dicen que fue el mejor, que luchó contra las maras, que erradicó a la pandilla, que bueno, pura casaca. Ahora, lo de Bukele a mí me sorprende bastante cómo maneja el marketing. O sea, es que él es empresario, pues. Esa es su base. Y, por ejemplo, vaya, todos los medios hablando hasta en El Paraíso de que Bukele y su gobierno liquidaron la deuda soberana de $800 millones, creo que eran. Pero ¿por qué nadie habló de la deuda que liquidó el gobierno de Xiomara Castro el año pasado, por decir así, que eran de $2,000 millones? Nadie habla de eso. Y todos los medios salvadoreños retumbaban con esa noticia, que hasta acá se hablaba de eso ustedes últimamente. Ay, que pagó la deuda, ay, que, o sea, es triste eso, ¿verdad? Ahora, lo del estado de excepción. Mira, Josué, antes de que pases al estado de excepción, ¿podés clarificar eso de la deuda de Xiomara? Porque nos interesa, casi nadie lo menciona. ¿Podés repetirlo, por favor?
Bueno, Te el gobierno... Te voy a dar el tiempo. Ok, bueno, el gobierno en el año pasado pagó 2.000 millones de dólares de deuda y aparte lograron reducir amortizaciones y ahora se debe menos que en el 2021, cuando Juan Orlando se fue. Y nadie habló de eso, nadie. E incluso hay algo que no me acuerdo muy bien del nombre, creo que es algo del país, es la cuenta del milenio, si no me equivoco. Y un país no puede clasificar en la cuenta del milenio y recibir crédito si no sale del riesgo país. Honduras estaba en esa lista de riesgo país en el gobierno de Juan Orlando Hernández, del narcodictador de Juan Orlando Hernández. Xiomara Castro en sus primeros 6 meses logró sacar a Honduras de riesgo país. O sea, no quiero decir que Xiomara es la maravilla, ¿verdad? Pero fue un avance. Nadie habló del avance de cómo Honduras salió de riesgo país y poco a poco se está acercando a clasificar a la cuenta del milenio. Nadie habló de eso. Totalmente, nadie habló de eso. Y pues, como les digo, pues repito, a mí me sorprende que todo el mundo habla de la deuda de 800 millones y nadie habla de los 2.000 millones de dólares. Otra cuestión, la CCS. O sea, yo estoy comparando con mi país, ¿verdad? Xiomara Castro, por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? No es que soy xiomarista, solo estoy diciendo. Xiomara Castro fue personalmente el mes anterior a la ONU a reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para firmar un memorándum para la llegada de una comisión internacional contra la corrupción, ¿verdad? Y la impunidad en Honduras, la CICI. Nadie habla de eso. Nadie habla tampoco de que Bukele solicitó a la ONU el mismo servicio, la CCS, que en menos de 2 años, si no me equivoco, como año y medio después de empezar a destapar casos del oficialismo, el mismo gobierno la expulsa del país. ¿Por qué nadie habla de eso? O sea, yo voy a todo eso. O sea, las prácticas sí, son conservadoras, por lo tanto, Bukele es de derecha. Su discurso es de derecha. No nos engañemos. ¿Qué es lo que sucede? En El Salvador yo siempre voy a respetar, de una u otra forma, a ciertos militantes del FMLN. No apoyo a sus autoridades, porque por ello Bukele está en el poder. Pero yo apoyo a ciertos del FMLN que tienen una composición ideológica, pues, más o menos que respeto de cierta forma y no se dejan engañar por eso. Pero a unos del FMLN, militantes de sangre roja, se dejan llevar por el bukelismo porque somos latinoamericanos y nos gusta el conservadurismo, nos encanta. Nos encanta el discurso de odio. Y entonces Bukele es tan astuto que como un dictador está dividiendo su país entre pueblo y antipueblo. Y el antipueblo que encontró fue a los mareros, a las pandillas. Y yo no he escuchado que tiene un plan, como dijo Mario, de restaurar el orden en estas personas, la desocupación que está haciendo Bukele con eso. O sea, allá yo no sé ya cómo... Tienes un minuto 20 más para terminar tu idea, Okay. Josué. Adelante. Sí, ok. Entonces yo no sé en realidad cuál es el plan. Mi punto con todo esto es... mi punto era, sí, que cómo ha sido esto de contagioso. Acá en Honduras también se implementó un estado de excepción. No es lo mismo, obviamente, no es lo mismo. Sin embargo, la gente quiere eso y es muy preocupante. Es muy preocupante que la gente esté deseando un Bukele en todo Centroamérica, porque todos sabemos de que lo que él está haciendo no es correcto. Estados Unidos no lo va a sacar del poder. Yo escuché que alguien hace poco dijo eso, de que, esperamos de que no. O sea, tampoco apoyan el golpismo. No lo apoyen porque no es la vía democrática. A Estados Unidos no le importa. Biden, su administración, la administración de Biden, a la administración de Biden no le importa eso. No le importa eso. Porque ya sabe que El Salvador está de una u otra forma perdidos. Y a los únicos que les importa El Salvador son a los republicanos, porque lo ven como un aliado. Pero bueno, gracias, ya más o menos hablé lo suficiente. Gracias, Josué, por venir y qué interesante porque casi no viene gente de otros países, ni de Nicaragua, ni de Colombia, ni de Honduras, perdón. Ahorita
cómo era la cosa y ya no hay cómo apagar eso. Mecha. Doctor Clovis. Mecha, ¿verdad? Y luego Chambita. O así era. No, era Clovis Mecha, ¿verdad? Clovis Mecha, sí, perdón. Correcto. Buenas noches, jóvenes. Me da gusto saludarlos. Miren, yo he estado escuchando atentamente todos sus comentarios. Me parece que si es una crítica al presidente Bukele y a su gobierno, hombre, yo creo que aquí en El Salvador se le ha hecho tanta crítica y sin embargo este gobierno sigue avanzando en la sarta de mentiras que nos ha ido envolviendo a todos los salvadoreños. Bueno, yo en lo particular quiero decir que desde un principio que yo pues conocía al estimado presidente de la República, yo consideraba que era un muchacho joven con bastante entusiasmo. Venía él de la alcaldía de Nuevo Cucatlán, allá hizo unas que otras obras y después pasó la en Salvador. Tuvo problemas, yo consideraba que él iba en otra posición, en otra dirección, pero desde que se llevó todas las bases del FMLN, desde que se llevó las bases de Arena y los líderes de Arena, desde que pactó con la oligarquía salvadoreña, voy a mencionar un par, ya que ya están muertos, Mesa, el otro CRIT y otros más, dueños de grandes empresas en El Salvador, pues yo me di cuenta de qué lado estaba este hombre. Y entonces, con la penetración que hizo la Asamblea Legislativa, yo entendí que él había tomado al ejército como bandera principal. Nos ha militarizado todo El Salvador, está militarizado. La Policía Nacional Civil pues es pequeña comparado pues al poderío del ejército, que ustedes pasan por ahí por donde él vive, van a ver aquellas grandes tanquetas y obviamente que nos dirigimos a un estado militar. Ya lo hemos tenido. El salvadoreño está contento por dos cosas con Bukele. Primero, porque acaba de construir la cárcel más grande de América Latina. Y fíjense que unos compañeros que yo tuve doctorado de la Universidad de Mar del Plata me mandaron a preguntar en un WhatsApp que tenemos que si era verdad la construcción de esa mega cárcel. Pues hombre, yo les dije, sí es verdad, pero no tenemos medicina en los hospitales. 3 limones cuestan $1 y las escuelas, muchos alumnos están sin techo, sin ventanas, sin paredes inclusive. Entonces yo creo que ha sido una contradicción que en el país más seguro tengamos la cárcel más grande de América Latina, que dicho sea de paso, van a meter a 70,000 personas ahí. Estaban contándome. Hoy me di cuenta que el presidente Bukele amenazó a 3 alcaldes de Morazán que comenzaron a cobrar la renta a todo aquel que llevara mercadería hacia sus pueblos. Y entonces él vino y los amenazó con meterlos presos. Ahora ha tomado el papel de fiscal, él dice quién va preso, quién no va preso. Si a usted, por desgracia, lo señala Bukele que va a ir preso, al siguiente día lo vienen a traer y se lo llevan preso. Y le meten el delito de resistencia, que otro delito más, y entonces estamos sin garantías procesales y estamos bajo un régimen de un solo hombre. Y cada día que pasa este hombre va tomando más fuerza porque nosotros los salvadoreños nos enfocamos en sus errores, y nos olvidamos de sus debilidades. Una de las debilidades que tiene este gobierno, que ha cambiado ahorita, la elección va a ser primero la de presidentes y de la asamblea, porque él no quiere que se le vaya a la asamblea, pero se le va a ir porque los alcaldes le tienen miedo. Fíjense que hace poco yo estuve en Cojutepeque y la gente en Cojutepeque le tiene miedo y muchos aplauden el hecho de que no hay mareros y hay que hablar las cosas como son. No hay mareros aparentes en actividad, pero hay mareros en potencia. Los hijos de esos mareros están resentidos y en un par de años los vamos a ver fuera, porque la verdad es que lamentablemente en nuestra Constitución no hay penas perpetuas. Hay penas de 30 años y hay libertad condicional y hay media pena, y etcétera, etcétera. Y una vez volvamos al Estado de Derecho, creo que se va a saber la realidad.
Por eso es que él tiene miedo de volver al Estado de Derecho, porque sabe perfectamente bien que todo aquel castillo que se ha hecho en arena se le va a caer. ¿Verdad? Toda esa pompa de propaganda que él ha hecho con un Estado de Derecho se va a caer, porque los jueces van a comenzar a actuar honestamente y van a hacer el análisis individual de cada persona. Así que yo aquí me quedo y les digo, veamos las debilidades, preparémonos para que arrebatarle la Asamblea Legislativa y concienticemos a la gente que esta Asamblea Legislativa que tenemos ha sido el peor fracaso de la vida, que una de las promesas que ha hecho, la más simple, de haber renunciado al bono de la Asamblea y rebajarse los salarios, no lo han conseguido, no lo van a hacer y una vez más nos han timado. Buenas noches. Gracias, Clovis. Ahí a la directora de comunicaciones de la DDR, una cuñita para que cuando nos toque hablemos de la violencia que genera violencia. Va Mecha y creo que después va Chambita o Yoni. Ahí ustedes deciden. Mecha, por favor, adelante, 5 minutos. Me habías dicho que iba a ir yo después de Mecha. Ah, ok, Mecha, Alex, entonces. No, a mí me habían dicho, después de Mecha. Oh my God. Ahí vamos a tener que irnos a la cara y a la corona. Después de Chambita. Vale. Mecha, adelante, Mecha. 5 Déjeme minutos. de último, no pasa nada. Sí, buenas noches, un saludo a todos. Bueno, los he estado escuchando desde hace ya algún tiempo y hablaron de varios temas aquí como economía y ahora el régimen de excepción, ¿verdad? Yo quisiera dar mi opinión en base a la realidad pues objetiva, que es la que vivimos los salvadoreños a diario, día a día en este país, ¿verdad? Y decirles que el régimen de excepción lo que ha generado en este país es una violación inmensa a los derechos humanos, ¿verdad? Que se ha visto en muchos ámbitos, principalmente en aquellos que han sido apresados injustamente, ¿verdad? Pero también ahora la represión se ha tirado también a limitar el derecho a la protesta que tienen muchas personas, ¿verdad? Andan apresando sindicalistas por el simple hecho de reclamar sus derechos. Entonces ahí se puede ver pues que el régimen de excepción está siendo utilizado para reprimir, ¿verdad? Reprimir a todos aquellos que se oponen a las políticas nefastas que este gobierno ha desarrollado y está desarrollando. Dentro de eso, pues yo quisiera decir de que nosotros catalogamos pues que este gobierno a través de ese régimen de excepción lo que está haciendo es coartando las libertades de todas las personas que no piensan igual que ellos, ¿verdad? O que de alguna manera denuncian. Entonces desde ahí podemos empezar a juzgar y a criticar en qué régimen estamos, si es totalitarismo, si es dictadura o qué es, ¿verdad? Lo que tenemos. Por otro lado, la militarización de la sociedad fue algo que se luchó pues porque eso se quitara y ahora hemos vuelto a eso, ¿verdad? Y es claramente hacia donde nos está llevando pues. Lo que está claro también es que la población es la que está sufriendo y que dentro de ese sufrimiento, lógicamente, tiene que haber un rebalse, ¿verdad? Y ese rebalse llegará pues cuando la gente lo decida y cuando el pueblo lo quiera, ¿verdad? Por el momento estamos viendo todas las atrocidades que estos están haciendo a través de ese régimen, ¿verdad? Violentando los derechos de todos los salvadoreños con imposición de leyes que perjudican al pueblo, pues, ¿verdad? Y que benefician siempre a los que han tenido el poder en este país, ¿verdad? Entonces, de ahí claramente podemos definir a dónde está parado y quién es, ¿verdad? O para dónde jala este señor. Por otro lado, yo diría de que la economía es un tema bien importante en nuestro país, porque el encarecimiento de la vida y toda la situación que nos está llevando, la situación económica es grave, ¿verdad? Y solo para dar un aporte ahí y una opinión, el corralito aquí se puede dar de tal forma de que sea algo práctico, que los bancos ya no tengan liquidez para dar los fondos que la gente misma tiene, ¿verdad? El dinero que tiene ahorrado. ¿Por qué? Acordémonos de la emisión de letes y CETES, ¿verdad? Que esos se generan y en los bancos se les obliga a que de esa liquidez y de esos fondos le den al Estado para pagar deuda. Entonces va a llegar un momento en que dinero no va a haber, aunque la gente lo quiera sacar, no va a poder. Pues y aquí no hablemos de Estados Unidos ni de políticas monetarias ni de nada de eso, sino la realidad nos va a empujar a esa situación, pero eso el tiempo lo va a decir, ¿verdad?
Lo que sí es cierto, pues, es que la realidad en este país es nefasta, ¿verdad? Y nosotros, los que somos democráticos de izquierda, ¿verdad? Creemos, pues, también de que el país hay que rescatarlo. Y rescatarlo, la única forma de rescatarlo es hacer conciencia en todos los que estamos aquí y los que no estamos, para que de una vez por todas saquemos a este gobierno a través del voto, ¿verdad? Que es lo legal. Pero también las oportunidades tienen su vencimiento, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, vamos a ver el fraude, vamos a ver la violación a la Constitución con la reelección y posteriormente será otra historia, ¿verdad? No sabemos este pueblo hasta dónde va a aguantar y nosotros hasta dónde vamos a caminar concientizando a la gente para que nos sumemos a luchar en contra de un gobierno que lo que está haciendo es atropellando al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Gracias, Mecha. Para quienes son nuevos en el space, ya anteriormente discutimos lo suficientemente con respecto al corralito. Creo que el tema ha quedado en la mente de todas y todos de ir a corroborar o a entender mejor referencias para entender el análisis económico salvadoreño. César Villalona, la licenciada Julia Evelyn Martínez, José Luis Magaña tiene un programa de opinión en TVX. Podemos ir a consultar a Otto. Aquí está Otto, por cierto, ya le mandamos micrófono para que si quería subir, ¿verdad? No podemos caer en el error de que todos los spaces sean un carrusel de opiniones. Tenemos que ir y buscar la información y ser un poco autodidactas, y para que la próxima vez que vengamos pongamos a disposición mejores argumentos ya basados en evidencia y ya poder hacer, ¿cómo se llama? Acotación, ¿verdad? Hablar acerca de el licenciado Raúl Moreno, también es una buena referencia economista. O sea, tenemos economistas en el país que ya hicieron suficiente estudio y lo han puesto a la disposición de nosotros para ir y conocerlo de primera mano. La idea no es venir a repetir las ideas equivocadas que podamos tener. La idea es que digamos nuestras ideas, contrastemos y tengamos la oportunidad de avanzar en el análisis para llegar a mejores conclusiones. Así que adelante Alex y luego Chambita, entiendo. Chambita, te habías quejado de que... A mí me tocaba... Por favor, dale. Brevemente. Ahí con el comentario de Mario. Sí, Mario, ya leímos ahí el editorial del Faro. Totalmente certero. ¿Qué dice el editorial del Faro, Chambita? Yo no lo he leído. Mario lo mencionó en su comentario. Para los que no lo escucharon a Mario, reforzarlo. Que con la cuestión del régimen de excepción, básicamente, hemos sacrificado la seguridad por la libertad y la democracia. En esencia dice eso el editorial. Bueno, con respecto a ese editorial, Mario, muy certero, muy acertado y todo, pero sinceramente nos dan ganas hasta de ponernos a llorar, porque en estos momentos el pueblo salvadoreño, pensemos en aquellas escenas del circo romano, ¿verdad? En donde los cristianos eran tirados a los leones y en donde los guerreros enemigos eran convertidos en gladiadores y se mataban entre sí, y la gente aplaudiendo y adorando a su emperador. Pues lamentablemente, señores, así está el pueblo salvadoreño, agradecido con la sangre que les está dando este individuo. Ustedes saben que les estoy diciendo la verdad. Uno, ¿verdad? Dos, miren, con respecto a lo electoral que dijeron por ahí, yo cada vez le pierdo más las esperanzas a solucionar los problemas de esa manera. Porque no hay partidos políticos. Es que recordemos que a través de los partidos políticos es que se accesa al poder en El Salvador. Y esta semana ocurrió otra noticia, pero de lo más aberrante con respecto a los partidos políticos.
¿Ya sabían ustedes que una de las estrategias para desarmarlos ha sido estos 4 años? Mandar delegados, prestanombres, a amenazar a los funcionarios, alcaldes o a diputados de la oposición con la Corte de Cuentas. Mira, tenés un juicio pendiente, renuncia a X partido, renuncia a este, porque si no te vamos a procesar. Y mira, renuncia, ¿verdad? Después vamos a eliminar la ley de transfugismo y vos vas a poder participar libremente por otro partido político. Sorpresa, señores, les metió el puñal nuevamente y no les va a eliminar esa ley de transfugismo. Y esta gente ha quedado como el perro de las 2 tortas, ¿verdad? Sin Arenas y sin el FMLN y tampoco sin Nuevas Ideas, porque también son vistos como leprosos en Nuevas Ideas. Entonces resulta que ciertos personajes de esos que han renunciado están arrepentidos y hoy quieren volver a sus partidos originales, entiéndase Arena y FMLN. Pero oigan lo más asqueroso, estos partidos están dispuestos a recibirlos con tal de seguir manteniendo sus cuotas de poder y su anterior estatus. Por eso es que yo no creo ya en lo electoral en estos momentos, señores. Para nada. No creo en lo electoral. Otro punto. Este caballero, señores, es experto, pero experto, me refiero al señor Bukele, experto en que las crisis de él, las crisis por las que debería caer, les da vuelta y las catapulta a su favor. Es increíble esa habilidad que se maneja. Le recuerdo con la pandemia, que ante el mundo ha quedado como el presidente que mejor manejó la pandemia. Les recuerdo la guerra de Rusia con Ucrania, que le dio vuelta a su favor. Y oigan lo último, la crisis y la debacle de sus alcaldes también le está dando vuelta a su favor. Ya sacrificó a la alcaldesa de Soyapango y este día sacrificó al alcalde de un pequeño pueblo de Morazán. Un pequeño pueblo de Morazán, ya lo amenazó con cárcel. Es decir, su debilidad con los alcaldes de Nuevas Ideas también ya le está dando vuelta a su favor. Ojo, señores, así estamos en El Salvador. Gracias. Gracias, Chambita. Gracias, Alex, por atender el espíritu democrático. Adelante, Alex, y después va Anita. Gracias. Que viva el espíritu democrático. Puche, que han pasado tantos y cometí el error de no ir apuntando, entonces se me van a quedar algunos puntos en el tintero, me temo. Voy a comenzar con Mario. Es una pregunta, o sea, a ver, una pregunta y un comentario. O sea, Mario y yo obviamente tenemos diferencias ideológicas, pero el comentario es, yo concuerdo con él que no hay un enfoque de rehabilitación de la población carcelaria. Y eso, bueno, eso es algo que debería corregirse. La pregunta para Mario es, él citó a Cristosal y yo no me quedó claro. De lo que decías es que de los 60,000, o sea que Cristosal dice que de los 60,000 arrestados, un 30% únicamente son, digamos, pandilleros, por así decirlo. O sea que fuera 20,000 y que entonces los otros 40,000 no son. Eso es nada más a punto de aclaración. Para ver si lo entendí bien. A Josué quiero decirle que no será salvadoreño, pero si sos hondureño, sos centroamericano, y si sos centroamericano, sos salvadoreño. Y te felicito porque conoces más del Salvador que muchos. Creo que Mechas habló de los demócratas de izquierda que queremos salvar al país. Bueno, habemos demócratas de derecha que también queremos salvar al país. A Chambita tengo curiosidad de preguntarle qué raza es su perro, porque no sé, me da curiosidad, parece un Appenzeller, una raza suiza. Tal vez un comentario, una sugerencia que me permitiría hacer, tal vez fuera
a mí me interesaría, por ejemplo, me da curiosidad, uno va conociendo gente que tal vez se tomaran 15 segundos, 30 segundos, un poquito para hablar de qué hacen. Pues, por ejemplo, a mí me llama me da curiosidad Josué, a qué se dedica, el doctor Clovis con su voz de locutor de radio, que tiene un doctorado de Brasil, a qué se dedica. A Johnny le pido disculpas porque dijo que quedado de último y le debería haber cedido el puesto. Y estoy viendo aquí a Jorge Cuellar, que no conozco, pero veo que es profesor en Dartmouth, y así como tomándome un rol que no me corresponde, porque no soy ni anfitrión ni coanfitrión, pero tal vez nuestra anfitriona lo invita a hacer un comentario, cualquier comentario, así como invitó a Otto, y me alegro que Otto tal vez va a hablar más adelante. Ahí la dejo. Gracias. Gracias, Alex, y gracias por esperar y estar aquí tan pendiente. Estamos muy contentos de tener 40 personas ahorita aquí en el Space. Necesitamos más voces de mujeres, por cierto. Buenas noches a las compañeras que nos acompañan y que tienen interés en participar. Arga ya estuvo aquí, Anita. Ahí está, aquí vemos a Ingrid, por favor, compañera. También ahí a todos, bueno, es que todos los que quieran subir, ¿verdad? Ahorita Anita, que es la directora de comunicaciones de la EDR, tiene arriba la mano y ella va. Y Otto, gracias por la deferencia de tomar el micrófono. Johnny está esperando también, así que ahí escuchamos a Anita, ella tiene la última palabra. ¿De qué sigue? Gracias. Bueno, gracias, Alex. Un buen ejercicio el que hiciste. Yo solo quería retomar lo que estuvimos conversando basado en lo que Mario nos mencionaba sobre la falta de políticas de reinserción y cómo esto a nivel de Latinoamérica lo tomamos desde nuestra alienación hacia la cultura estadounidense. El día miércoles mencionábamos que la violencia genera violencia. No hay manera de combatir castigo con castigo, y que los cambios deben ser de fondo y no de forma. Y otra cosa que mencionábamos, y esto es para darle la palabra a Otto también, hay diferentes tipos de violencia. El régimen de excepción como tal ha abierto la llave para que el Estado tenga acceso a ejercer casi todos los tipos de violencia posibles, incluso la violencia económica. ¿Y a qué nos referimos con violencia económica? Y esto para amarrar todos los temas que hemos llevado al pasar de la noche. Como bien decía Alex, el gobierno, el presidente con la asamblea de la manita, en cualquier momento puede decidir qué hacer o qué no hacer con el dinero de los salvadoreños, porque también son regentes del Banco Central de Reserva. Y a mí me parece, personalmente, y con esto le doy la palabra a Otto para que él nos amplíe un poco más el tema, que en cierta medida lo que hicieron con las pensiones y con la limitante de que pudiera sacar el 25% al llegar a cierta edad, y de hecho había que podía sacar creo que hasta un 40% cuando llegaras a cierta edad, eso queda eliminado y te están con eso limitando tu derecho a utilizar tu propio dinero, porque las pensiones no son ya ni del Estado ni son un bien
social, colectivo, son un bien privado en este preciso momento como está el sistema de pensiones salvadoreño. Entonces, si ellos dan esa muestra de poder ahorita, cualquier cosa puede pasar en el futuro. No que se llame corralito, como le quieran poner, no, pero es posible. Desde ese punto de partida. Y ahí le doy la palabra a Otto, por favor, gracias por tomar el micrófono para que nos puedas ahí ayudar un poco a amarrar el tema económico con el tema del régimen de excepción y el abuso de poder. Bueno, no sé si había alguien más pendiente de hablar o en verdad hablo yo. Después de vos va Johnny. Gracias, Otto. Adelante, por favor. Ok. Bueno, miren, yo iba a tratar de lo que habían hablado, pero estoy tratando a mí siempre me gusta escucharlos porque con eso también yo trato de ir armando mejor las ideas de lo que está pasando, ¿verdad? Hemos tenido un año bastante difícil, ¿verdad? Que para mí no es más que la antesala de lo que viene en 2023, porque el gobierno, la mala gestión de las políticas públicas y sobre todo la política económica, que ha sido bastante inconsistente, ha dañado, digamos, la estabilidad macro y la estabilidad del sistema financiero también, porque de alguna forma, digamos, se han caído las reservas internacionales. Prácticamente tenemos casi la mitad de las reservas internacionales que teníamos desde el periodo antes de la pandemia. Y eso es una debilidad de la economía. Las reservas de liquidez también, que las reservas de liquidez conforman parte de las reservas internacionales, obviamente son las que se aflojaron a nivel normativo para que los bancos pudieran invertir, ¿verdad?, comprar deuda pública. Y esas obviamente también se han reducido prácticamente a la mitad. Y precisamente por eso el gobierno, no tener acceso a recursos externos, porque ya tiene cerrado el mercado de eurobonos, entonces ha tenido que utilizar los recursos que la economía ha ido acumulando durante todo el periodo de la dolarización, por las dificultades de acceso al mercado internacional, ¿verdad? Ahora, eso ha pasado por el cierre del mercado internacional, pero también por la mala gestión, porque si ellos hubieran gestionado bien la economía, si hubieran hecho crecer la economía, si no estuvieran gastando tanto, ¿verdad? Y si no hubieran peleado, por así decirlo, con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario, pues lo más seguro es que tendrían los tres frentes abiertos para seguir adelante con la economía. Sin embargo, ahorita estamos en una situación bastante delicada, ¿verdad? Hay un funcionario, no me acuerdo que es del Fondo Monetario, ya publicó, por ejemplo, que lo que se utilizaron fueron las reservas internacionales para pagar los 600 millones. Y eso implica que las reservas internacionales van a volver a caer. O sea, ya cayeron, pero no reflejadas por estadísticas. Entonces, el problema es de que el gobierno no está haciendo prácticamente nada de gestión para abrir fuentes de financiamiento. Al contrario, pareciera que está enconchado en irla cerrando más. Probablemente ha tenido de que por otro lado podrían encontrar algún tipo de financiamiento, pero en eso no hay claridad. Y por eso Moody's ahora prácticamente le mantiene la calificación de riesgo degradada, aunque le mejora un poquito la perspectiva de la tasa estable, ¿verdad? Y Fitch prácticamente se mantiene en doble C, que básicamente es una calificación considerada una calificación básica para la deuda. ¿Cuál es la calificación, Otto, que te robotizaste? Te robotizaste. ¿Perdón? Te robotizaste. ¿Poder repetir lo de la calificación? Que eso se entrecortó. Dijiste que las reservas han caído y que el crédito ha desmejorado. Esa parte se robotizó. Me voy a pasar al de datos. Estaba con el internet de la casa, pero vamos a ver. Entonces les decía de que las
las calificaciones que han salido publicadas este día prácticamente, entre ayer y hoy, de Fitch y de Moody's, confirmando prácticamente que se mantienen las calificaciones, dando a entender de que el pago de la deuda no mejora la perspectiva del país, es precisamente porque ellos tienen toda información, tienen mucha más información que nosotros, ¿verdad? De cuáles son los recursos que se están utilizando y todas las cosas que a nivel interno se han dejado de pagar para poder pagar esa deuda. Porque obviamente el gobierno está consciente que es mucho más complicado dejar de pagar la deuda externa a dejar de pagar compromisos locales o domésticos, ¿verdad? Porque a nivel internacional se tiene que manejar cierta imagen para dejar el espacio de que haya oportunidad de abrir el acceso al mercado de eurobonos en algún momento. Eso no es tan fácil de hacerlo ni tan rápido. Entonces decía, la dificultad viene en el hecho de que no se ve por dónde estén dando, aunque sea un pequeño giro para poder revertir esta situación, ¿verdad? Si el gobierno sigue, por ejemplo, en esa tendencia, para los pagos internos, hoy en 2023 no tiene pagos de deuda externa fuertes, pero tiene deuda interna, aunque ahí, digamos, está relativamente solucionado el problema porque básicamente hay una reinversión de los bancos, ¿verdad? De la deuda pública. Pero el problema es que tiene, ¿verdad? Un déficit fiscal que financiar, y ese déficit fiscal puede implicar volverle a sacar recursos a los bancos. Y como buena parte de ese gasto tiene que ver con importaciones, entonces esos recursos también probablemente se van a salir y van a volver a caer en las reservas internacionales. Entonces, ya se está bastante en mínimo, ¿verdad? Ahora, el día de ayer estuve revisando los datos, por ejemplo, y me pasaban el reporte que la recaudación de IVA se cayó ahora en el mes de enero, ¿verdad? En el mes de enero hay 34 millones menos de recaudación en base a lo proyectado y 24 millones menos de lo que se recaudó el año pasado, ya en términos reales, ¿verdad? Lo cual implica de que prácticamente la recesión ya se inició, se podría decir, eso ya es un indicio, es como un indicador adelantado del enfriamiento de la economía o de la recesión, como le queramos llamar, ¿verdad? Ya en el mes de diciembre, perdón. Los indicadores desde el mes de julio del año pasado se empezaron a deteriorar fuertemente, impulsados, más bien dicho, afectados por la desaceleración de las remesas que empezaron, las remesas ya habían venido creciendo relativamente poco, pero en el segundo semestre se desaceleraron un poquito más todavía. Y el cierre, como recuérdense que fue en el primer semestre que se elevó el riesgo país, en el segundo semestre pues empezó a ver ya las dificultades de esa elevación de riesgo país. Se cerraron prácticamente casi todas las fuentes de financiamiento, incluso el BESI puso en revisión un crédito para eso, ¿verdad? Y entonces esas dificultades pueden hacer que el gobierno se sienta bastante limitado al final en unos meses más, ¿verdad? Porque si la recaudación se cae, no tiene acceso a financiamiento externo, la única forma que le va a quedar es forzar un poco la máquina para que los bancos sigan invirtiendo en esto. Pero eso va a implicar volver a bajar las reservas de liquidez y por lo tanto poner en riesgo, ¿verdad? Porque el problema es de que si tuviéramos los niveles, si hubiera, digamos, una pequeña corrida bancaria, pero tuviéramos los niveles de liquidez de antes de la pandemia, que eran alrededor del 24%, pues fácilmente aguantamos 3-4 meses para solucionar el problema. Por los niveles que tenemos ahora, es bien difícil pensar que se puede soportar un mes. Entonces, eso depende mucho de escenarios y de parámetros, de supuestos que se dan en los escenarios y todo eso, ¿verdad? Y también de la propia gestión de la crisis. Pero lo importante es estar conscientes de que las condiciones están siendo mucho más severas y adversas, más bien dicho, que el año pasado, ¿verdad? Y que más que estar pensando en todos los problemas políticos que hay y todo esto, como he estado oyendo, que siempre es importante, ¿verdad? Estarlo discutiendo, pero creo yo de que hay que también mover un poquito la lupa y poner un poco más de atención a la situación
económica ya la conocemos, la financiera es la que, la que normalmente se desconoce porque esa es la que menos se publica, ¿verdad? Pero yo creo que hay que tratar de visualizar esto para poder plantear algunas soluciones y saber qué hacer, ¿verdad? El sector privado, por ejemplo, ya con varios empresarios que he platicado, a los que les doy algunas asesorías, ya ellos ya tomaron desde el mes de octubre del año pasado prácticamente las personas que renuncian ya no las están contratando porque ya empezaron a sentir el apretón, ¿verdad? Y eso me da indicios de que, a pensar de que desde octubre del año pasado o noviembre quizá, que las empresas ya comenzaron a tomar sus medidas prudenciales a nivel interno, ¿verdad? Y van a esperar, pues obviamente ya esperan, ¿verdad?, de que la recesión va a afectar mucho y que van a tener caídas en sus niveles de ventas, sus niveles de ingresos y por lo tanto eso va a dificultar las finanzas públicas, ¿verdad? Y no se ve que el gobierno esté tomando las acciones prudenciales, digamos, para que esto no se le vaya a salir de las manos. Así que ese es el grado de dificultad. Ahí, si hay alguna pregunta en concreto, pues ahí me la dicen y vemos cómo la podemos resolver. Otto, sí, gracias. Sí. Yo tengo una pregunta y me gustaría saber si es posible establecer un paralelo en la historia de la economía reciente salvadoreña, porque, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2008, ¿verdad? Fue la burbuja mobiliaria. Sí. Y se hablaba de una recesión muy parecida a la que ahora está planteada. Sin embargo, a mí mi pregunta es, esta crisis viene acompañada de una recesión global. ¿Podemos esperar que ya hemos visto lo que viene o estamos a la puerta de algo que no hemos visto en historia reciente, contemporánea después de 1932? No, yo creo que esto podría tener dimensiones mayores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la pandemia golpeó fuertemente la economía, a pesar de que no era una crisis financiera, pero tuvo consecuencias económicas bastante fuertes que nunca habían pasado en la dolarización. Vaya, Oti, ¿cuál es la Por diferencia ejemplo, entre una crisis económica y una crisis financiera? Solo para que nos eduquemos y sepamos a lo que sí. te estás refiriendo. La crisis económica normalmente tiene su origen en problemas fiscales, como lo que estamos teniendo ahora, ¿verdad? En El Salvador. Pueden también tener orígenes monetarios, como lo que sucedió en Estados Unidos, cuando en la época de Trump se empezó a inyectar una gran cantidad de dinero y ahora la Reserva Federal, por ejemplo, tiene que tratar de controlar la inflación para que no se le dispare y empieza a subir las tasas y las tasas de interés normalmente provocan un frenazo fuerte en la actividad económica. Entonces ahí son más razones económicas. Las razones financieras tienen que ver más con esquemas piramidales, ¿verdad? Por ejemplo, la crisis del 2008, empresas se dedicaron a prestar y represtar y sobre todo a prestarle a personas que no tenían capacidad de pago porque hacían unos mecanismos sobre los cuales aumentaban artificialmente su capacidad de pago. Y cuando eso se viene a acumular y a generalizar y lo detectan, pues es obvio que la gente, sobre todo las empresas, entran en temor y empiezan a volverse conservadoras y cuando eso se generaliza, pues se desploman todos los mercados. Y similar a lo que está sucediendo, digamos, lo que sucedió con el Bitcoin, ¿verdad? Que en la medida que la gente va creyendo y se va enamorando, sigue comprando y elevan el precio del Bitcoin, que es una forma prácticamente casi como una falacia, ¿verdad? La gente recibía mucho dinero de ayuda, por ejemplo, en Estados Unidos, había gente que enviaba remesas a los países y la gente con abundancia de dinero no invertían en casa, algunos sí, pero una parte, digamos, de esos recursos lo que hacían es que empezaron a invertir en Bitcoin y empezaron a elevar el precio de los activos, ¿verdad? Ahora, cuando Estados Unidos empieza a tomar ya que se empieza a ver que se está elevando la inflación y se está llevando a niveles que no son sostenibles, los mercados empiezan a sospechar de que la Fed va a tener que revisar las tasas, subir las tasas, y los mercados empiezan entonces a deshacer sus posiciones y a vender activos, ¿verdad? No, o sea, no afectaron solo el Bitcoin, afectaron también el precio de otros activos, pero los criptos quizás, como son los que más habían subido como espuma, son los primeros que se desplomaron y con un desplome mucho más fuerte, ¿no? Entonces,
las crisis económicas están más originadas en déficits fiscales, en fenómenos monetarios, en shock, por ejemplo, un shock del petróleo, la guerra, por ejemplo, de la invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo. Eso si generara un problema de escasez de petróleo y todo eso, entonces los términos de intercambio se vuelven en contra para el resto de países y eso golpea la demanda interna de los países y los entra a entrar a veces en recesión, ¿verdad? Entonces, esas son más causas más económicas. Entonces, las financieras, como les decía, tiene que ver más con el hecho de que las instituciones estén dando crédito de forma desordenada, ¿verdad? Ya han habido, por ejemplo, casos, aunque son a veces casos puntuales, cuando en el mercado de tarjetas de crédito, por ejemplo, aunque eso no se llega a transformar en una crisis grande, pero ya han habido casos donde los bancos se ponen a estar dispersando tarjetas de crédito casi como locos, ¿verdad? Casi al 2x1, quitándose clientes entre todos, y al final inundan el mercado y después vienen a resultar con unas moras bastante importantes que les dañan sus hojas de balance, ¿verdad? Entonces, esas son como para diferenciar un poco las crisis financieras de las crisis más económicas, digamos. Gracias, Otto. Ibas a hablar acerca de cuáles serían las dimensiones de la crisis que estamos ¿Cuál sería sí. tu análisis? Ajá. Sí, lo que sucede es, primero tenemos dos complicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros la crisis que tuvimos, la última crisis antes de la pandemia, aunque la pandemia no era económica, pero digamos, en el 2008 tuvimos una crisis, 2008-2009, y prácticamente 10 años después venimos a tener otra crisis, ¿verdad? Ahora tenemos dos problemas, porque hemos estado en el 2020 con la crisis, impactado en 2020 y parte de 2021, y prácticamente a los 2 años nos vendría otra crisis, aunque esa sería más interna por el mal manejo de las políticas públicas, pero que se refuerza con la elevación todavía está alto el precio del petróleo, todavía la inflación está alta y todavía vienen unas alzas de tasas de interés que van a empujar un poquito más a la recesión.